Bien, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer en primer lugar a nuestra decana de la institución, doña Clara Sharansky, al Centro de Estudios Constitucionales de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor, y obviamente también a Williams, digamos, que me hace el honor de presentar su texto, digamos, su primera obra mayor, digamos así, que esperamos que vengan muchos más. ¿Ah? Bien, a William yo lo conocí hace ya algunos años, ¿no? Cuando ingresó a la Escuela de Derecho como un lechón dentro de los 120 que ingresaban en aquella época a la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca, donde rápidamente se distinguió como un alumno responsable, estudioso, inteligente, con muy buenos resultados académicos, y por lo tanto, teniendo esos antecedentes, ya a partir de tercer año fue mi ayudante, digamos, en las cátedras tanto de Derecho Político como de Derecho del Estado y Jurisdicción Constitucional hasta el momento de su regreso. Me correspondió dirigirle su memoria de grado, digamos, cuyo contenido en parte sustantiva se encuentra en este texto que hoy día presentamos, y la inquietud académica de William ha estado siempre presente. Por lo tanto, apenas terminó y se licenció, optó por asumir la tarea, un segundo desafío académico, que era el desarrollo de su magíster en Derecho Constitucional, Convención en Derecho Procesal Constitucional, que por lo menos acaba de terminar, ¿cierto? Y que esperamos, ¿cierto?, que el trabajo de su tesis de magíster, que ya está emprendiendo y que esperamos que termine luego, ¿no es cierto?, al mismo tiempo sea su segunda gran obra, digamos, ¿cierto?, en este camino que empieza a recorrer en el ámbito académico. Y por lo tanto esperamos, ¿cierto?, que con todas las condiciones que tiene, con su inteligencia, con su capacidad, con su compromiso, inicie una carrera académica significativa, y también, por qué no decirlo, inicie a no muy largo plazo también su doctorado, que hoy día para el desarrollo de la carrera académica es cada día más imprescindible. Bien, pasando del autor a la obra, el libro que nuestro autor nos ha dado el alto honor de presentar a ustedes constituye en su primera parte un análisis sobre el desarrollo de la jurisdicción constitucional como un elemento central, y no puede ser de otra manera, del Estado constitucional democrático. Concepción que se inicia fundamentalmente en la perspectiva de afirmar una constitución en sentido jurídico y normativo, ¿no?, con los padres del constitucionalismo americano, ¿no?, fundamentalmente con la obra de Hamilton, ¿cierto?, y Madison en el siglo, a fines del siglo XVIII, y fundamentalmente ello se expresó, ¿no?, en lo que fue parte de su obra, los Federal Papers. La supremacía constitucional que allí se encuentra aplicada constituirá una garantía jurídica que va a ser el principio, ¿no?, de supralegalidad, ¿no?, y así las constituciones contemporáneas, la inmensa mayoría de ellas, salvo muy pocas excepciones, tienen vocación a su vez de transformar esta supremacía en supralegalidad, ¿no? Señalado ello, cabe también expresar que esta supralegalidad generará como consecuencia la rigidez constitucional, que constituye a su vez la garantía de la supremacía de la Constitución, vale decir, la determinación de que en la cúspide del ordenamiento jurídico interno de cada Estado se encuentra la Constitución establecida por decisión del Poder Constituyente y solo modificable por él mismo. La defensa de la Constitución
es la que permite que esta constitución formal se constituya en constitución material y efectiva. Como ya decía Mauro Cappelletti en su obra La jurisdicción constitucional de la libertad, la defensa constitucional implica un concepto genérico de salvaguardia de las disposiciones fundamentales que abarcan no solo el aspecto que podemos denominar patológico de la Constitución, sino también su carácter fisiológico, que comprende sistemas políticos, económicos, jurídicos y sociales. En tal virtud, dentro de ese género, debemos distinguir por un lado la protección de la ley suprema, que se refiere a todos los métodos establecidos para preservar las normas fundamentales y mantener su vigencia, por lo que tienen un carácter eminentemente preventivo o preservativo, y por el otro las garantías, que constituyen los remedios jurídicos de índole procesal destinados a reintegrar los preceptos constitucionales desconocidos, violados o inciertos, por lo que son de índole restitutoria o reparadora. La instauración de un sistema de justicia constitucional y su eficacia frente a los órganos constitucionales y particulares determinan la fuerza normativa de la Constitución, lo que es hoy la columna vertebral básica del Estado constitucional contemporáneo. Nuestro autor, como corresponde, realiza una breve síntesis de los modelos clásicos de jurisdicción constitucional en la obra que presentamos, como son el modelo americano y por otra parte el germano austriaco. El modelo norteamericano, desarrollado a partir de la doctrina y concretado pretorianamente por la Corte Suprema de Justicia norteamericana en el fallo Marbury versus Madison del año 1804, que concreta en definitiva la doctrina de Hamilton a 2 décadas, ¿cierto?, de los Federal Papers, ¿cierto?, de 1788, donde se afirma que ninguna ley contraria a la Constitución puede ser válida. Negar eso, dice Hamilton, sería afirmar que el mandatario es superior al mandante, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no solo lo que estos no permiten, sino que expresamente lo que prohíben, señalando a su vez en su Carta 78 la necesidad de preservar las limitaciones constitucionales, correspondiéndole por lo tanto a los tribunales de justicia declarar nulos los actos contrarios a la Constitución. Sin embargo, esta primera sentencia de 1804, ¿no?, deberá esperar medio siglo para tener una réplica en el ordenamiento jurídico norteamericano. Tendremos que esperar el fallo Dred Scott de 1857, ¿no?, para que se concrete una segunda sentencia de control de constitucionalidad de la ley, que además cabe también señalar que solo este control jurisdiccional difuso de constitucionalidad de las leyes en Norteamérica solo se constituirá en una práctica efectiva, real y permanente una vez concluida, ¿cierto?, la guerra civil norteamericana. Las características básicas del modelo están dadas por ser un control judicial, practicado por lo tanto por los jueces y tribunales que integran dicho poder. Es un control de constitucionalidad difuso, que es practicado por todos los tribunales, jueces y cortes. Es un control que se denomina normalmente represivo, reparador o post, ya que se realiza una vez que la norma está ya integrada al ordenamiento jurídico. Podemos decir que es un control concreto, ya que en el fondo se aplica fundamentalmente a la norma que emana del enunciado normativo para resolver el caso concreto, ¿no?, que además es una sentencia que produce cosa juzgada, pero solo con efectos interpartes, ¿no?, y para el asunto que está resolviendo el tribunal. Sin embargo, esta sentencia es también de carácter declarativo y produce efectos vale decir, efectos retroactivos, ¿cierto?, en esta materia, ya que la sentencia de inconstitucionalidad opera como declaración de certeza retroactiva de la nulidad preexistente. Es necesario precisar
que los efectos de las sentencias en el tiempo han sido relativizados a su vez por la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana a través de la clásica sentencia Linklater de 1965, donde ya se expresó que la Constitución no prohíbe, pero tampoco exige los efectos retroactivos de las sentencias. Por lo tanto, corresponde a la propia Corte asumir, ¿cierto?, y declarar los efectos de las sentencias en el tiempo, lo que ha permitido, por lo tanto, modalizar los efectos de las sentencias dependiendo de los casos concretos. Este modelo sistema difuso de control de constitucionalidad de las leyes ha sido seguido hasta ahora, ¿cierto?, por algunos países de América, cada vez menos, debo señalar, ¿cierto?, solo con algunas matizaciones en Argentina, en Latinoamérica y en Canadá, en el contexto norteamericano, en algunos países de Europa, en Suecia, de acuerdo con la reforma constitucional de 1975, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia desde 1999, en Asia en el caso de Japón y también en el caso de Australia en el continente, ¿cierto?, de Oceanía. Por lo tanto, esta es la realidad de ese tipo de control. En el contexto del segundo control, en el segundo modelo clásico, que es el germano-austriaco, podemos decir que a través de él Europa redescubre la Constitución como texto jurídico con fuerza normativa después de la Primera Guerra Mundial. Y se concreta en un modelo de jurisdicción constitucional que tomará fuerza en todo el mundo pasada la Segunda Guerra Mundial, que es este modelo germano-austriaco, desarrollado doctrinariamente en primer lugar, ¿cierto?, por Hans Kelsen en su conocido, pero poco leído, ¿cierto?, polémica con Carl Schmitt sobre quién debe ser el defensor de la Constitución, y concretado en definitiva en la Constitución austriaca de 1920, ¿cierto?, que además en la misma época también se desarrolla el Tribunal Constitucional checoslovaco y un poco después también el periodo de entreguerras, ¿cierto?, el español. Cabe señalar que ellos constituyen una verdadera revolución en Europa, rompiendo el principio, ¿cierto?, que se practicaba, ¿cierto?, prácticamente como algo inviolable, que era la soberanía parlamentaria, ¿cierto?, y por lo tanto del Parlamento era el señor y dueño, ¿cierto?, del ordenamiento jurídico, y aceptando además una segunda consecuencia importantísima, que todavía en algunos casos en el estudio de las fuentes del derecho todavía no se reconoce, ¿cierto?, completamente en algunas realidades, que es reconociendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como norma, ¿cierto?, que al mismo tiempo puede constituir una fuente primaria del ordenamiento jurídico y no podría ser de otra manera si la sentencia de la Corte Constitucional es capaz de eliminar una ley del ordenamiento jurídico. Obviamente, al menos, ¿cierto?, esa sentencia tiene la misma fuerza normativa que la norma que expulsa del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no podemos dejar de considerarla eventualmente, ¿cierto?, como una fuente primaria de dicho ordenamiento. Este modelo se caracteriza por un control de constitucionalidad concentrado, ¿cierto?, reparador, post, ¿cierto?, represivo, como queramos denominarlo, que se concreta no por vía de excepción, sino esencialmente por vía de acción, de control abstracto y no control concreto, con efectos de anulación y no de nulidad, que a su vez permite la expulsión de la norma legal inconstitucional, pero con efectos constitutivos, para decir con efectos y no efectos estudios. Cabe también señalar que esto también se ha modalizado y flexibilizado, ¿cierto?, a través del tiempo en los periodos de post-Segunda Guerra Mundial. Cabe señalar que este modelo kelseniano del Tribunal Constitucional sufre diversas modificaciones en el desarrollo de los tribunales constitucionales de posguerra, permaneciendo como características esenciales la acción directa ante el tribunal
y los efectos generales de las sentencias, ya que algunas jurisdicciones constitucionales adoptan, junto con el control de carácter abstracto, un control también de carácter concreto, lo que un distinguido constitucionalista y comparativista italiano como el Lucio Pegoraro nos informará, ¿cierto?, del nacimiento de lo que él denomina un tertium genus, vale decir, un tercer modelo, ¿cierto?, distinto a los dos modelos originarios. Y bueno, después se han desarrollado quartus genus, ¿cierto?, y varias otras, ¿cierto?, apreciaciones sobre la materia. Podemos decir al mismo tiempo que el modelo de jurisdicción constitucional, ¿cierto?, originariamente desarrollado en esta perspectiva, ¿cierto?, es hoy el dominante tanto en Europa, primero occidental, luego también en América Latina. La mayoría de los países de América Latina hoy día tienen tribunales constitucionales. El último ha sido recientemente desarrollado en la República de Santo Domingo, ¿cierto?, en el año 2010, ¿cierto?, y ha entrado en operación reciente en diciembre del 2011. ¿Cierto? He tenido la oportunidad de estar con algunos de sus magistrados recién en el encuentro de tribunales constitucionales de América Latina, ¿cierto?, hace pocos meses atrás en Viña del Mar, ¿cierto? Y por otra parte, cabe también desarrollar que ello se ha extendido a África, Asia, y después de la caída del muro, ¿cierto?, claramente en Europa Oriental, todos los países que formaban parte, ¿cierto?, de la Unión Soviética y los países, ¿cierto?, del área, ¿cierto?, hoy día son todos países que tienen tribunales constitucionales. Sin embargo, cabe también señalar las matizaciones en la implementación de este modelo de jurisdicción constitucional, que son complejas y diversificadas. Incluso en el contexto latinoamericano que hemos trabajado más, cuesta encontrar dos países que podamos sostener en el contexto solo latinoamericano porque tengan el mismo sistema de control de constitucionalidad. Me tocó en una investigación no hace mucho tiempo analizar los 10 países de América del Sur y nos encontramos que no hay ninguno que tenga un régimen de jurisdicción constitucional igual a otro, ¿cierto? Hay 10 países con 10 sistemas distintos de control de constitucionalidad. Cabe señalar que, por lo tanto, la diversidad de las matizaciones son muy significativas en este sentido. Por otra parte, esto implica que hace muy bien Williams en su trabajo en precisar en el texto los diversos criterios que deben ser utilizados para hoy día precisar lo que es un modelo de control de constitucionalidad, ¿cierto?, sin al mismo tiempo llegar a los extremos, porque si no la clasificación no serviría para nada, porque en definitiva no habrían dos tribunales, ¿cierto?, que tuvieran las mismas características. Y las clasificaciones son por lo menos para que puedan usarse. Williams pasa revista también a la evolución del modelo de jurisdicción constitucional chileno, ¿cierto?, desde la Constitución de 1833, que entregaba un modelo de justicia, llamemos justicia para ser estricto, digamos justicia constitucional, ¿cierto?, que estaba entregada en manos de la Comisión Conservadora del Congreso Nacional. Digo justicia, porque no jurisdicción, porque no se trataba de un órgano jurisdiccional, sino de un órgano político, ¿cierto? Y vamos a ver que eso solo cambia con la Constitución del 25 en su texto original, que muy timoratamente también introduce un modelo de jurisdicción constitucional, pero apenas, ¿cierto?, con la capacidad de que sea un solo tribunal el que lo aplique, la Corte Suprema, ¿cierto?, y al mismo tiempo con un control con que la Corte Suprema, por su propia jurisprudencia, va a restringir esencialmente a un control meramente reparador, ¿cierto?, con una muy mala técnica, porque al mismo tiempo durante todo el periodo no se supo si hizo control abstracto o control concreto, ¿cierto?, en la medida en que nunca quedó claro, digamos, qué tipo de control
desarrollada, aunque obviamente la sentencia solo producía efecto interpartes, ¿no? A este sistema, producto de la necesidad al mismo tiempo de que hubiera la posibilidad de control, un control, ¿no?, previo o preventivo, ¿no?, en el proceso de formación de la ley, ¿cierto?, y resolver los conflictos entre gobierno y parlamento, se desarrolla lo que es la reforma constitucional del 70, que va a permitir implementar por primera vez en Chile el Tribunal Constitucional, obviamente bajo ninguna de las modalidades que he expresado, sino que mucho más cercana a un modelo francés, ¿cierto?, de la Quinta República, con un control esencialmente preventivo, ¿cierto?, de control de proyectos de ley. No podemos hablar de ley, ¿cierto? Ese control se practica recién cuando el control se realiza durante el proceso del debate y antes de la entrada en vigencia de la ley, cosa que sabemos que además duró bastante poco, ¿cierto?, desde el 71 hasta septiembre del 73, donde en definitiva colapsa el régimen, ¿cierto?, constitucional democrático, se instala un régimen autocrático, burocrático militar, ¿cierto?, que en definitiva va a regir hasta que ese propio régimen también estructura un nuevo texto de constitución, la de 1980, que entra en vigencia en marzo del 81 y que mantiene, ¿cierto?, el mismo sistema de control de constitucionalidad que estaba preestablecido al momento del quiebre del sistema, con algunas modificaciones en términos de la composición del órgano y algunas matizaciones, ¿cierto?, en las competencias del órgano de jurisdicción constitucional. Sin embargo, habrá que esperar unos buenos años más, ¿cierto?, para que la reforma constitucional del 2005, ¿cierto?, concrete una profunda, ¿cierto?, modificación tanto del órgano que realiza el control como de las competencias y del modelo de control, ¿cierto? Yo denominaba al modelo existente hasta el año 2005 un doble control, ¿cierto?, concentrado de constitucionalidad, uno preventivo y otro reparador, ¿cierto? Eso se termina con la reforma del 2005 y en materia al menos de preceptos legales, el control se concentra solamente y únicamente en el Tribunal Constitucional. Si uno quiere, además de desarrollar una interpretación sistemática y unitaria del texto de la Constitución, y le queremos dar efecto real, ¿cierto?, a las disposiciones que implican esa reforma del año 2005. ¿Cierto? Podemos decir al mismo tiempo, ¿cierto?, que en esta perspectiva, ¿cierto?, el nuevo modelo de control de constitucionalidad desarrollado en Chile, ¿cierto?, va a ser, por lo tanto, un control concentrado en un órgano extrapoder, que es el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, que va a desarrollar fundamentalmente tanto control preventivo como reparador de preceptos legales, ¿no?, entre otras de sus competencias, pero lo que me interesa en este momento es solo por la memoria y el trabajo del libro, ¿cierto?, solo en el ámbito de lo que es este control de normas que constituyen preceptos legales, señalando al mismo tiempo que este control reparador y también preventivo, ¿no?, se va a concretar fundamentalmente a través de una vía de acción, ¿no? Hoy día no hay recurso de inaplicabilidad ni de inconstitucionalidad, sino que hay una acción de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad que las partes invocan directamente ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Y por otra parte nos vamos a encontrar que los efectos de las sentencias respecto a las personas van a ser distintos dependiendo si se trata de control concreto, de control abstracto, de partes o con efectos generales, que la Constitución va a denominar efectos derogatorios, a mi juicio incorrectamente, ¿cierto?, porque se trata de efectos anulatorios, ¿cierto?, en la medida en que se quiere que produzcan efectos ex nunc.
¿cierto? Y por lo tanto constitutivos de la inconstitucionalidad, ¿no? Señalado ello, cabe por lo tanto explicitar que esta evolución del sistema de jurisdicción constitucional chileno, ¿cierto?, a su vez William la compara con la evolución del sistema de jurisdicción constitucional italiano, ¿no? Y en este sentido el Tribunal Constitucional Italiano es uno de los primeros tribunales constitucionales de la segunda ola europea, vale decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Se inaugura en el año 47, ¿cierto?, cuando apenas terminaba, ¿cierto?, el proceso de la Segunda Guerra Mundial, siendo uno de los primeros. El alemán va a ser del 49, por lo tanto, ¿cierto?, bastante, un par de años después, ¿cierto?, y todos los después van a establecerse con posterioridad a esa fecha, ¿no? Cabe al mismo tiempo señalar que lo interesante de este análisis es que el Tribunal Constitucional Italiano, ¿no?, de la misma manera que el chileno después de la reforma en 2005, tienen un elemento, ¿no?, que los une, que es que desarrollan tanto control abstracto como control concreto de constitucionalidad, ¿cierto? Desde esta perspectiva participan de ese tertium genus del cual habla Lucio Pegoraro, ¿no?, que en definitiva no tienen los tribunales del modelo germano ya ortodoxos, ¿cierto?, en su modelo, y que por otra parte tampoco, ¿cierto?, van a ser muchos los que contienen esta perspectiva. En el contexto europeo podemos señalar que ese control concreto es desarrollado también en Alemania por el Tribunal Constitucional de Karlsruhe, pero en el ámbito más bien de los derechos fundamentales a través del amparo, ¿cierto?, y lo mismo en el caso español, ¿cierto?, con la Constitución del 78 y que entró en vigencia en el 79 en esta materia. Por lo tanto, es interesante desde esa perspectiva considerar que los dos desarrollan control abstracto y control concreto, que va a ser uno de los elementos que va a permitir desarrollar el trabajo, ¿cierto?, que presenta Williams, y que pudo además desarrollarlo porque pudo hacer un stage, ¿cierto?, en Italia, digamos, cuando terminaba su cuarto año de Derecho en la escuela o de Derecho de la Universidad de Valencia. Cabe al mismo tiempo señalar, ¿cierto?, que este tipo de control de constitucionalidad, tanto en Italia como en Chile, es además el tipo de control que ocupa más tiempo el Tribunal Constitucional respectivo, ¿no? Es, por lo tanto, el instrumento de control concreto el más utilizado, ¿no? En el caso chileno bordea casi el 80%, ¿cierto?, de la actividad del tribunal, ¿no?, y no es menor, digamos, lo que ocurre en el caso italiano en esta materia. No es ajeno al mismo tiempo en este análisis, ¿no?, señalar, ¿no?, que es importante también tener presente, cuando hablamos de control de constitucionalidad, ¿no?, señalar que el control de constitucionalidad no es independiente del concepto de constitución que se maneje, ¿cierto? Por lo tanto, el concepto de constitución es un temita que yo me reservo para un poquito más adelante en esta intervención, y decir también, por otra parte, que si estamos hablando de constitución, la constitución es algo que se interpreta. Por lo tanto, la interpretación constitucional, ¿cierto?, es un elemento determinante también para, ¿cierto?, aplicarla y para determinar su sentido y alcance. Y obviamente en esa materia hay una técnica, ¿cierto?, que es distinta a la que se usa en las demás ramas del derecho en la materia, y tiene sus propios principios y sus propias reglas, ¿cierto?, que es importante también de tener presente. Por otra parte, quisiera también señalar que en este sentido el concepto de constitución que se hace presente en la Constitución chilena es distinto del concepto de constitución que está en la Constitución italiana, simplemente porque el concepto de constitución italiana es estrictamente la constitución en sentido formal, tal como está
contenido en sus disposiciones. En cambio, la Constitución chilena, por obra de la reforma del 89, y también ya a partir del propio texto original, tiene el artículo 5º, inciso 2º, que sabemos que determina que hay derechos esenciales que limitan el ejercicio de la soberanía del Estado, y ahí en la reforma del 89 le agregó que es un deber de todos los órganos estatales, ¿cierto?, no solo respetar, sino que además promover, ¿cierto?, lo cual implica no solo no vulnerar, sino que al mismo tiempo activar, ¿cierto?, las garantías efectivas para que esos derechos puedan efectivamente ejercerse, ¿cierto?, y practicarse por todas las personas en nuestro Estado. Y además, digamos, no es inocente la expresión que ellos son no solo los que están contenidos en el texto de la Constitución, sino también en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como dice el texto constitucional. Obviamente, esta segunda oración no ha sido inocente, ¿cierto?, y al mismo tiempo ha sido objeto de interpretaciones variadas, ¿cierto?, y hasta hoy día sigue siendo un elemento de controversia, ¿cierto?, no solo en la doctrina, no solo en la academia, sino también al interior de los propios órganos jurisdiccionales, como veremos un poco más adelante, ¿cierto? Por lo tanto, este tema, ¿cierto?, de hasta dónde tenemos Constitución y qué es la Constitución, ¿cierto?, en el fondo, en un caso es solo el texto formal, en otros casos, ¿cierto?, dependiendo de la interpretación que se asuma, se elastiza y se enriquece, ¿cierto?, con los derechos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos, no solo en el derecho convencional. Es necesario también precisar que también esos derechos pueden estar en los principios imperativos del derecho internacional, van a ser los principios de Eucópides. Y obviamente en el ámbito chileno, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema ha señalado que el derecho consuetudinario internacional se incorpora directa e inmediatamente al ordenamiento jurídico, por lo tanto, digamos claramente, el derecho consuetudinario también forma parte, ¿cierto?, de ese contenido que pueda dar lugar al cumplimiento de derechos, para no referirnos a la doctrina de los derechos implícitos, ¿cierto?, y a la jurisprudencia que sobre esa materia hay ya no solo del Tribunal Constitucional, sino también, ¿cierto?, de la jurisdicción ordinaria a través de los recursos de protección que han recogido, por ejemplo, ¿cierto?, simplemente el derecho, ¿cierto?, a la propia imagen, que obviamente no está en la Constitución, tampoco está dentro de los que debiera ser protegido según el artículo 20 de la Constitución, pero se protege en virtud, ¿cierto?, de un reenvío, en virtud del 19 número 4 o del 19 número 24, por lo tanto, ¿cierto?, derecho a la privacidad o derecho a la propiedad corporal, según sea, ¿cierto?, la perspectiva que se asuma en tal perspectiva, ¿cierto? Cabe señalar que este no es un tema menor, ¿cierto?, porque obviamente la conceptualización de Constitución que manejemos y el contenido que le demos a ella, ¿cierto?, si es una Constitución material o es una Constitución, ¿cierto?, enriquecida materialmente por los derechos contenidos en el derecho convencional internacional, nos van a dar resultados distintos de interpretación y de aplicación de la Constitución. Y este tema, al mismo tiempo, ya, ¿cierto?, ha ocasionado, ¿cierto?, por otra parte, ¿cierto?, otro tema que William incorpora en la parte final, ¿cierto?, de su texto, ¿cierto?, no menos pacífico, ¿cierto?, y tan rico e interesante de debatir como es el control de convencionalidad, ¿cierto? Control de convencionalidad que el Estado de Chile, ¿cierto?, ha asumido, ¿cierto?, en la medida en que ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida en que ésta establece dos obligaciones generales que el Estado necesariamente, si actúa de buena fe y cumpliendo sus obligaciones internacionales, debe concretar, ¿cierto?, que son, por una parte, ¿cierto?, la obligación de respetar y garantizar los derechos, ¿cierto?, y por otra parte, la obligación de adecuar todo su ordenamiento jurídico interno, lo cual incluye su Constitución, ¿cierto?, a los estándares mínimos de derecho que establece la Convención. Eso, por lo demás, ya lo hemos visto, digamos,
aunque no se haya explicitado mucho, ¿cierto? En el caso de la última tentación de Cristo, se modificó el artículo 19, ¿cierto? Número 12, inciso final de la Constitución, respecto al caso sobre el derecho a la información, se incorporó el actual artículo 8 de la Constitución y toda la institucionalidad, ¿cierto? Que hoy día tanto se analiza y discute sobre transparencia y acceso a la información pública, ¿cierto? Que no es menos debatible, ¿cierto? Y que también genera, ¿cierto?, una discusión al interior del Tribunal Constitucional, ¿cierto?, bastante potente en el último tiempo, ¿cierto? Y por otra parte nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que este control de convencionalidad, ¿cierto?, es necesario también precisar su sentido y alcance, ¿cierto? En este sentido, no solo se basa en el artículo 1 y 2 de la Convención, sino que tenemos que tener en consideración el artículo 29 sobre interpretación de los derechos que está contenido en la propia Convención Americana, lo que obliga al mismo tiempo a utilizar otros principios que los tradicionales, y que implican un nuevo paradigma de interpretación de derechos, ¿cierto?, y de constitución en sentido material, no puramente formal, que desplaza el principio de jerarquía por una parte y al principio de distribución de competencia por otro, que ha reemplazado a su vez al de jerarquía en un ordenamiento multinivel, ¿cierto?, y implica el uso del principio tradicionalmente denominado pro homine, y que preferimos denominar favor persona, ¿cierto?, para quitarle el sesgo de género que tiene dicha denominación y que es de obligatorio cumplimiento para los estados que son parte del sistema convencional, ¿no? Pero además de ello, si uno además pone un poquito de atención en el acto ratificatorio de la Convención por nuestro propio Estado chileno, podrá ver que el acto ratificatorio de Chile expresamente consagra que reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, como intérprete fidedigno y final de la Convención, ¿no?, de acuerdo con lo que establece el artículo 63.1 y 63.3 de la Convención. Por lo tanto, la interpretación del corpus juris interamericano por parte de la Corte Interamericana, ¿no?, es cosa interpretada. Como cosa interpretada se incorpora, por lo tanto, al texto, ¿cierto?, y por lo tanto la ratio decidente de los fallos constituye, ¿cierto?, jurisprudencia que los estados deben seguir para casos análogos, ¿cierto?, para casos análogos, no para casos que sean distintos, ¿cierto? Pero en ese sentido nos vamos a encontrar que este es un elemento importante a considerar, y la ratificación chilena, en ese caso concreto, establece expresamente en el acto ratificatorio que lo hace reconociendo esa competencia de interpretación, ¿cierto?, fidedigna y final de la Convención que reconoce el Estado de Chile como tal, ¿cierto? Basta leer el acto ratificatorio para señalar. Y obviamente, por otra parte, las sentencias son de carácter vinculante y obligatorio, no hay recursos, ¿cierto?, y la obligación del Estado es una obligación de resultado, de acuerdo a lo que determinan los artículos 67 a 69 de la Convención Americana. A partir de ello, por lo tanto, yo diría que hay 6 puntos que son los determinantes o la columna vertebral de este control de convencionalidad. Primero, que es un control que deben desarrollar todos los órganos estatales, sin excepción, ¿cierto?, como queda claro, sobre todo en el fallo Hellman versus Uruguay, lo cual incluye el poder constituyente derivado, ¿cierto?, como lo establece claramente en dicho fallo, e incluso la propia voluntad del pueblo expresada, ¿cierto?, casi unánimemente cuando ella vulnera derechos fundamentales, ¿cierto? Aquí hay una concepción, por lo tanto, de democracia sustantiva y no puramente procedimental. Es una democracia la que sustenta el sistema interamericano, ¿no?, que se basa en el respeto irrestricto de los derechos ya, ¿cierto?, aceptados por los estados que forman parte del mismo. Y obviamente, además de todos los órganos estatales, obviamente el Estado juez, ¿cierto?, a través de sus distintas expresiones también está vinculado, ¿cierto?, por ese control de convencionalidad. En segundo lugar, es necesario también precisar que este control de convencionalidad es desarrollado por cada órgano
dentro del ámbito de sus competencias y de acuerdo con los procedimientos que el propio ordenamiento jurídico interno tiene. No se pretende que nadie actúe al margen del ordenamiento jurídico interno, sino que cada uno claramente dentro de sus competencias. En tercer lugar, el control debe concretarse aplicando preferentemente el estándar mínimo que establece el sistema, ¿no? Y este sistema está formado no solo por la Convención Americana, sino por el Corpus Juris Interamericano. Y de acuerdo con el artículo 29, la Corte puede aplicar toda norma convencional que el Estado haya ratificado. Por lo tanto, puede aplicar la Convención sobre Derechos del Niño, los convenios de la OIT, ¿cierto? Puede aplicar al mismo tiempo la Convención sobre no discriminación de la mujer, la Convención sobre el delito de genocidio, vale decir, todo el derecho convencional ratificado, lo cual extiende el parámetro además de control de convencionalidad, ¿no? De acuerdo a norma expresa contenida en la propia Convención, en el literal, ¿no?, del artículo 29. Por otra parte, quiero también señalar, ¿no?, que esta Corpus Juris es interpretado, ya decíamos, fidedignamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su interpretación es obligatoria para los Estados partes, lo cual introduce un elemento que no está en la cultura nacional, que es por la jurisprudencia vinculante, ¿no? Al menos esa entra por vía de la Convención Americana. Por otra parte, el juez nacional se convierte en juez interamericano. El sistema es un sistema subsidiario, por lo tanto quien primero lo aplica es el juez interno, no la Corte Interamericana. La Corte Interamericana actúa solo en suplencia cuando el juez interno no cumple con las obligaciones, ¿cierto? Acordémonos que para poder recurrir al amparo interamericano se requiere claramente, ¿no es cierto?, haber agotado las instancias jurisdiccionales internas. Y finalmente es un control que el juez está obligado a aplicar ex oficio, ¿cierto? Para decir, no solo cuando se lo pidan las partes, sino que el juez conoce el derecho, sabe sus obligaciones, principio de iura non curia, ¿cierto?, y por lo tanto debe necesariamente aplicarlo, más aún si tiene la norma del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución en el caso chileno. Por lo tanto, esto estructura, por lo tanto, un marco, ¿cierto?, que es mucho más sustantivo de lo que cualquiera podría imaginarse en este campo, lo cual a su vez genera un parámetro de control mucho más amplio también en la materia, sin que necesariamente exista consenso sobre ello, ¿cierto? En este sentido podemos decir que la jurisdicción ordinaria ha avanzado más que la jurisdicción constitucional en esta materia, y en el ámbito de la jurisdicción constitucional tenemos posiciones contrapuestas, avances y retrocesos. Basta solo señalar el caso, ¿cierto?, sobre el derecho a la identidad, ¿cierto?, para señalar los avances entre el 2007 y el 2010 y los retrocesos del 2011, ¿cierto?, sobre esta materia, ¿cierto? Cabe señalar que mientras nosotros retrocedemos, América Latina avanza, ¿cierto?, desde la década de los 90 hasta el año pasado en la materia, ¿cierto? Todas las constituciones y reformas constitucionales ocurridas a partir del 91, ¿cierto?, el siglo pasado, van todas en el sentido de reconocer un bloque de constitucionalidad que está integrado por el derecho internacional de los derechos humanos y todo ello interpretado de acuerdo con el principio favor común, ¿cierto?, o favor persona, lo que implica la aplicación de la norma que mejor protege el derecho independientemente de su jerarquía o de la competencia específica en este plano. Cabe al mismo tiempo señalar que este no es un tema pacífico, como pueden verlo en el orden jurídico chileno, ¿no?, y por lo tanto constituye un tema, ¿cierto?, apasionante de debate en la actualidad. Quisiéramos señalar al mismo tiempo que el trabajo de Williams, para cerrar, ¿cierto?, su parte medular la dedica, ¿cierto?, al análisis comparativo de lo que es el incidente de inaplicabilidad que se desarrolla en control concreto en Italia, donde hay dos fases, una que se desarrolla ante el Tribunal Acuo y otra ante el Tribunal Constitucional, que es diferente obviamente del sistema chileno, que es por acción
va dirigido directamente al Tribunal Constitucional. Vamos a ver al mismo tiempo que los criterios de admisibilidad también son diferentes en la materia. Yo no les voy a entregar más pistas, la idea es que lean el libro de Williams. A su vez, todo el sistema de pruebas en un sistema y en otro son también diferentes, ¿no? Y también la práctica, ¿cierto?, de la resolución definitiva tiene sus matizaciones en uno y en otro sistema, ¿no? Por lo tanto, solo quisiera terminar señalando, digamos, que es una obra fresca, una obra actual, no exenta, ¿cierto?, de una reflexión, de un análisis crítico, ¿no?, respecto de la realidad que se encuentra nuestro país, digamos, sobre algunos estándares, ¿cierto?, de carácter jurídico y de interpretación, ¿cierto?, y que al mismo tiempo, ¿cierto?, constituye también elementos de reflexión importantes para los perfeccionamientos que sean posibles de desarrollar en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias por su atención.